Bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El tema es métodos de formación o de intervención, métodos de intervención en la perspectiva histórico-cultural. Entonces, uno de los métodos que algunos ya conocen, pero hoy podremos pulir, es el método de formación de las acciones mentales por etapas, de las acciones mentales y de los conceptos. Pero, ¿qué es lo general? El principio general es el método de interiorización que originalmente fue propuesto por Vygotsky para explicar el proceso de asimilación, el proceso de interiorización. Recordemos la premisa que todos hemos escuchado de él. Todo proceso psicológico aparece dos veces, primero en el plano externo, después en el plano interno. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a él, las formas de actividad, las formas tanto macro como micro, son quienes aportan significativamente en la configuración de lo psíquico. Es decir, todo proceso, antes de existir en el plano individual, existe ya en otros, de manera también individual, pero además de manera social, de manera colectiva. Él señalaba que la psique, siguiendo a Marx, la conciencia, se formaba a partir de los medios, formas de producción, de los medios de producción. Entonces, de manera general, tenemos dos referentes: comunismo, socialismo, o por otro lado, capitalismo, neoliberalismo. Y tendríamos, a partir de ellas, dos posibilidades generales de formación de conciencia. Esto es en el plano macro, pero es solo para entender que si en el plano estructural esto sucede, en el plano social inmediato también. ¿Qué quiere decir? Yo siempre pongo este ejemplo. Dependiendo el cómo nos relacionemos con los otros, va a determinar los pensamientos, las ideas que construyamos, los afectos. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo general. Una persona presa que fue justamente acusada por algo real que tuvo que ver, vamos a decir, con homicidio, y que detrás de ese homicidio hay muchas representaciones, creencias, ideas, solo puede ser comprendida a partir de la forma social, de los signos culturales que aprendió, que asimiló durante su historia de vida. Entonces, ¿por qué hago este contexto general? Porque ahora lo que se trata es de atender particularidades. Queremos entender cómo formar justamente esos elementos psíquicos. Esos elementos psíquicos pueden ser acciones, pueden ser conceptos, pueden ser ideas, pueden ser representaciones, lo que quieran en el plano mental. Eso es lo que vamos a estar trabajando, cómo se forman. De hecho, ese es uno de los temas de mayor interés para mí, de cómo se forma justamente lo psíquico, lo interno. Entonces, siguiendo esta línea de primero lo social, después lo individual, primero lo externo, después lo interno, entonces Galperin desarrolló el método de formación de las acciones mentales y conceptos por etapas. Este método tiene una diversidad de etapas que son necesarias para llevar a cabo la asimilación. La primera etapa tiene que ver con la motivación. La primera y la segunda son transversales. ¿Qué quiere decir? Que no ocurren solamente en un momento, sino que acompañan a todas las otras etapas. La etapa de motivación garantiza que la persona no solo genere, sino mantenga los motivos que le permitan enfocar la tarea como un problema a solucionar, a realizar. Entonces, esa primera etapa, dependiendo la actividad, se garantiza
en función de las personas concretas, de conocer su esfera de necesidades y motivos, por supuesto. Entonces, en todo proceso de asimilación, necesitamos conectar justamente la actividad con esa estructura interna ya existente previamente de la persona. La siguiente etapa que decíamos también es transversal, es la etapa de la base orientadora de la acción. Y en esa etapa sí hay muchas cosas que decir y las vamos a comentar. De la etapa de la base orientadora de la acción, primero tenemos que comentar justamente qué es la base orientadora de la acción. En términos de melodía, pues vaya, la pueden recordar siempre como es la BOA. ¿Qué quiere decir? O analicemos. En la perspectiva histórico-cultural, la psique es orientación, es actividad orientada. Entonces, necesitamos justamente comprender ese término. Tenemos que diferenciar entre base orientadora y esquema orientadora de la acción. Tenemos que encontrar también lo que es similar para ambas. Tanto la base orientadora como el esquema orientador es aquello que permite anticipar a una persona frente a la tarea. Ajá. Para Galperín, la orientación es más importante que la ejecución y el control de la actividad. Entonces, de ella depende el éxito de toda la actividad. Por eso, un buen esquema o la formación del esquema es aquel que garantiza el éxito de la actividad. Una base orientadora puede garantizarlo o no. El concepto de base orientadora es más general. El esquema es el que construimos justamente como educadores o terapeutas para garantizar que se logre ese éxito de la tarea. El esquema de la base orientadora representa todas las formas de ayuda de signos que son necesarios para que se lleve a cabo dicha acción. Para eso necesitamos analizar la tarea previamente. Yo les quiero mostrar, con apoyo de lo que tengo aquí, que no existen, o más bien, existen diversas formas de base orientadora de la acción que se caracterizan por tres cosas. ¿Qué tan general es o particular? El primer elemento a considerar. ¿Qué tan completa o incompleta es? Y el medio de obtención, si necesita siempre del otro para asimilar el contenido o si puede asimilarlo independientemente. Entonces, estos principios pueden aplicar en toda la actividad, en todo el proceso que nosotros realizamos de actividad. Todas las etapas son aplicables para todo. Ejemplo, los que me conocieron en experiencias de construcción de relatos, yo les pido un relato de experiencia, pero no solamente les digo eso y ya háganlo. Les doy orientadores que les permitan realizar y les doy orientadores que sean generales, no solamente para ese relato, sino para muchos relatos, de distintos temas inclusive, o formas de cómo llevar a cabo un proceso de documentación narrativa, por ejemplo. Es decir, depende si es concreto, para un caso particular. Concreto aquí en esta tabla quiere decir para un caso particular. A lo mejor para no revolverse pueden colocar en lugar de concreto particular o general. Es decir, pensemos ejemplos. En matemáticas, un caso de enseñanza particular, yo puedo enseñar solamente multiplicaciones de 2 por 2, pero que no conozcan más allá multiplicaciones, por ejemplo, de 2 por 2 cifras, pero que cuando lo pongan a hacer 3 por 3 ya no sepa hacerlo. O que lo pueda hacer en el plano horizontal, pero si lo ponen en el plano vertical, ya no puede hacerlo. Que solamente comprenda para hacer multiplicaciones de, vamos a decir, de números enteros, pero cuando se trata con condiciones algebraicas, ya no puede hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, la enseñanza
debe de ser generalizada, se enseñe lo que se enseñe. Si ustedes recuerdan a Leslie, cuando nos dijo que había incorporado algunos elementos, de eso trato siempre, de que si les enseño a hacer relatos de experiencia, les sirva y procesos de documentación narrativa para cualquier tema, no solamente cuando hablen de discriminación o de algo, de un tema en el que lo hayamos aplicado. Cuando les enseño una tarea de rehabilitación neuropsicológica, mi interés es que aprendan o cómo construir justamente para cualquier tipo de problema y no solamente para una condición particular, como muchas veces en la escuela se enseña. En la escuela se enseña, por ejemplo, situaciones muy específicas, problemas, pues cuando tengan esa palabra lo identifico, pero si no tiene esa palabra ya no sé qué hacer. Entonces, por eso la opción ideal para formar el esquema de la base orientadora es la base orientadora tipo 3, que sea generalizada, completa e independiente. Ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos. Ya hablamos del término general, que sea para diversidad de casos de la misma familia, del mismo tipo, de la misma clase. Completa, que permita considerar que tenga todos los elementos necesarios para llevar a cabo la tarea. Si ustedes se dan de acuerdo, la enseñanza no siempre es así. Muchas veces les dan algunos elementos y otros tienen que descubrirlos por su cuenta. Y les dicen que es actividad independiente para favorecer lo independiente. Pero muchas veces se confunde. El problema es que realmente el profesor tendría que dar todos los elementos que son necesarios o garantizar que el alumno pueda descubrirlos, no dejarlos al ahí se va. Si ustedes recuerdan, muchos de los fracasos, por ejemplo, en matemáticas, perdón que insista en matemáticas, pero es donde no solo tengo experiencia, sino hay muchos problemas y se puede ejemplificar muy bien. Les enseñan, inclusive en estadística en universidad, pero la persona no entiende porque el profesor se salta pasos, porque ya lo domina, pero no es lo mismo para el que está aprendiendo. Entonces se debe de descubrir de forma completa todos los pasos que se requieren y no descubrirlos por ensayo y error, como sucede en el tipo 1 o en la tipo 5 o en la 6 o en la 8. Entonces, ese es el segundo elemento, carácter completo o incompleto. Y el tercero es que sea dependiente o independiente. Vean, ¿de qué depende esto? El que sea dependiente es que siempre necesite a la persona para realizar la tarea o al material con el que se parte. E independiente es que yo le genere los recursos para lo que sí en un momento puede necesitar todas las ayudas, pero que inclusive él sienta que lo está logrando por sí solo, aunque en realidad sí yo tenga una parte importante para que pueda llevar a cabo la tarea. Pero se debe de generar este sentimiento de independencia, de que lo estoy logrando por sí mismo. Entonces, esos son los tres elementos que ahora vamos a ejemplificar de la base orientadora con un caso muy específico, pero después si tienen dudas, podemos llevarlos a ejemplos. Vean, de hecho, podemos hablar también algunos elementos de motivación, si fuera necesario. Voy a ocupar esta investigación sobre formación del concepto de división partitiva para mostrar. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que implica estas dos etapas. Pero no me voy a desviar, vamos a hablar primero de la base orientadora de la acción. Parte justamente del elemento de que sea generalizado, debo de ayudar a descubrir las partes esenciales del objeto o fenómeno a estudiar e investigar. Para esto necesito poner el ejemplo que siempre utilizo en clase para que vean que no es nada sencillo. Y menos justamente cuando formo conceptos. También cuando formo acciones debo de realizar este procedimiento. Yo les
pregunto, y quiero que interactúen. Quienes ya lo hicieron en alguna clase o en algún otro espacio de servicio, por favor no den la respuesta correcta si ya la saben. Participen quienes nunca han participado en esta pregunta que es central. Díganme, ¿qué es una mesa? Descubran su micrófono y díganme. O en el chat, como quieran, como se sientan cómodos. Un cuadrado con 4 patas. Bien, tenemos ahí una propuesta. ¿Qué más? ¿Otras propuestas necesitamos? Un mueble. Un mueble, necesitamos otra. Un objeto. Una más. Bueno, en lo que alguien se anima a escribirla o a quitar su micrófono, platiquemos sobre estas tres. El primero nos dijo un cuadrado con 4 patas. Se refiere a la forma, pero estarán de acuerdo que tenemos mesas redondas, triangulares y de miles de formas. Entonces, lo que nos está diciendo es que es un caso particular de esa mesa, con esa forma. También nos está diciendo que 4 patas, pero estarán de acuerdo conmigo que hay mesas de 2 patas, 3 patas, 1 pata, y hasta más de 4 patas también. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que también tenemos un rasgo particular, no estamos hablando de algo general. Entonces, no tenemos justamente los rasgos esenciales de la mesa. Después, sigamos analizando otras opciones. En segundo término, nos dijeron un mueble. Vean, un mueble, por supuesto, tiene que ver con algo más general, pero ¿qué tenemos con el mueble? Que tampoco forma parte de un rasgo esencial, de elementos esenciales. Tenemos que descubrir esos rasgos esenciales. O sea, generalización explica tener un concepto para comprender a todas las mesas y no a una mesa particular. Por supuesto, si yo digo un mueble, pero necesitamos un nivel de generalidad correcto, porque si yo digo mueble, es correcto, pero es demasiado amplio, y en mueble, que es el mismo caso, voy a ir comentando el siguiente, que es el de objeto, pueden entrar infinidad de cosas. O sea, tenemos una silla, un sofá, etcétera, 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 que son muebles, pero no son mesa. Entonces, no estoy definiendo la mesa en función de sus rasgos esenciales, que es el mismo caso que sucede con objeto, que todavía es más general. O sea, si mueble es general, pero objeto es todavía más amplio y no define rasgos esenciales. Esto lo estamos haciendo con un objeto cotidiano. Vean el problema si lo pensamos en objetos formales, abstractos, de contenido asimilar en la escuela, bueno, inclusive fuera de la escuela, pero de contenido abstracto. Inclusive elementos como sentimientos complejos tendrían que poder ser definidos. Aspectos, inclusive como el amor, que muchas veces dicen se le quita lo bonito. No. Son conceptos y necesitamos rasgos esenciales para poder comprenderlos. Si no, no se comprende nada. Y a través de este método buscamos garantizar, generar la comprensión. Por supuesto que hay cosas que pueden definirse de más de una forma, sí, pero necesitamos justamente descubrir cuáles son esos rasgos esenciales. Entonces, ¿qué sí es una mesa en términos de rasgos esenciales? ¿Quién dice yo? Si quieren ahora sí, quienes ya sepan qué es una mesa. Quienes ya lo hayamos platicado aquí, o aunque no lo hayamos platicado aquí, pero estén seguros de saber qué es una mesa. ¿Cuáles serían sus rasgos esenciales? Iba a decir que un objeto en donde se puede comer, pero pues eso también clasificaría a otros objetos. Entonces, creo que no. O sea, tienen que ser características que solo tenga una mesa, ¿no? Claro, por un lado clasificaría a otros, pero por el otro también no es algo esencial. O sea, puedes tener una mesa y nunca comer en ella y no por eso deja de ser una mesa. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí.
Vean cómo a veces lo contemplamos por su función. Ajá. Pero vean lo delicado de todo esto. Y eso que estamos hablando de una mesa. Si yo ahorita me pongo a preguntarles de qué es el lenguaje, o qué es la atención, o qué es la motivación, o qué es el inconsciente, se darán cuenta, muy lamentable, porque los responsables no son ustedes ni sus profesores, sino el sistema educativo en general, que no tenemos formación de conceptos en muchas áreas. Tampoco no es que no tengamos ningún concepto, o no a partir de rasgos esenciales. Nos escribe Marley, un mueble que puede estar hecho de diferentes materiales como madera, metal, vidrio, puede ser cuadrado, redondo, triangular, normalmente tiene una o dos patas, puede servir como adorno para escribir, para comer, para reposar cosas, o sea, nos describe posibilidades y están ahí implícitas, más o menos sí, pero nos hace falta condensar. Nos hace falta condensar. ¿Cómo decimos eso en sus rasgos esenciales? Una mesa no es otra cosa que una superficie plana con un soporte. ¿Ok? Eso es una mesa. Se le puede añadir, precisar, adecuar, por supuesto, pero eso es en rasgos esenciales. Entonces, lo que primero tenemos que hacer justamente en la orientación, en el proceso de asimilación, es descubrir los rasgos esenciales. Y se puede descubrir los rasgos esenciales de todo, absolutamente de todo. Piensen en cualquier contenido y se puede realizar. A veces es más fácil pensarlo en lo cognitivo, pero en cualquiera se puede realizar. Vean, el ejemplo que está en pantalla es sobre la división aritmética, la que ustedes conocen, la que saben hacer con la casita, muchos de ustedes. ¿Cuáles son los rasgos esenciales? A veces no es tan sencillo, a veces se construye, esto se llama mapa escolar, y les debe de servir a la persona para poder analizar el objeto o fenómeno y ver si sí es o no es, si sí pertenece a esa clase o no pertenece. Ajá. Entonces, vean, características del concepto de división partitiva. ¿Hay algo que se reparte el dividiendo? Ok, es un primer elemento. ¿Hay entre quiénes o cuánto se reparte? Ok, el otro elemento que es el divisor. ¿Cuánto le toca a cada uno? ¿Está o no? Ese es el cociente. Esas son las tres características. Pero tenemos ahora en un problema una regla para el reconocimiento del concepto de división, es decir, nosotros tendríamos que enseñar a la persona a que independientemente de las palabras que se utilicen, si lleva la palabra del entre, si primero va un elemento o el otro, o primero el otro y después, es decir, de forma invertida, el tipo de redacción, las palabras, independientemente, él pueda identificar si sí se trata de división o no, porque sucede que se le da al niño y si no lleva la palabra entre, pues entonces no sabe que es una división. O sea, aprende que es división porque el problema dice que es entre, o en el peor de los casos, les dice que es una división y que tiene que resolverlo como división. Pero fuera de ahí, aunque pueda aprender a hacer la operación de manera excelente, en la vida real no tiene la menor idea de cuándo lo puede emplear porque no comprende el concepto. ¿Y saben qué? A veces sí se forma el concepto, algunos conceptos los terminamos formando, pero lamentablemente no gracias a la escuela. Y entonces la pregunta es, ¿la escuela para qué sirve? Bueno, esa era la pregunta de Vygotsky, si la escuela no sirve para garantizar el desarrollo, y el desarrollo tiene que ver con el desarrollo, con la formación de conciencia, y la conciencia tiene que ver con la formación de conceptos, pues precisamente, si yo no formo conceptos, pues entonces la escuela no sirve para nada. Esa es la respuesta de Vygotsky. Entonces, ahí tenemos tres ejemplos. Verificar si la tarea dada tiene o no las características. Y yo voy con segundo paso señalando el resultado de la verificación de cada característica. M igual a presente, N igual a no presente, o un signo de interrogación si no se sabe. Y finalmente, valoro el resultado obtenido de acuerdo a la regla lógica. Y vean, ahí tengo una regla lógica con distintas opciones. Primero, el objeto se relaciona con
el objeto dado solo cuando posee por lo menos dos de las características dadas. Por lo menos dos de las características y que sean 1 o 2. Vean, en este caso, bueno, perdón, corresponde a las opciones que tengo abajo, a la 1 y a la 2. Vean, en la 1 y en la 2 hay dos más de dos características, de la 1 y la 2. Recuerden que la 1 es el dividendo, el 2 es el divisor. Entonces, en el esquema número 1 que aparece aquí donde estoy señalando, en esta sí se relaciona, porque aplica ese criterio de la regla lógica. Porque por lo menos dos de las características dadas, la 1 y la 2. Vean, en el 2, que es este, aquí también, porque es el 1, el 2 y el 3. En todas las otras posibilidades, cuando se analizan problemas o situaciones, observen, en el 3 solamente hay una característica, la primera. En el 4 también la primera, en el 5 solo también la primera. Entonces, esas son las distintas posibilidades y por lo tanto no serían. Esto se podría hacer igualmente para la mesa. Para la formación del concepto de mesa, yo podría orientar para analizar objetos cotidianos si cumple o no con los rasgos y poder determinar si un objeto es una silla, un escritorio, cualquier otro mueble, pero que no sea una mesa. Y muchas veces esto se dificulta y decíamos, cuando se logra, no se logra gracias a la escuela. Pero bueno, ese es el 1. El 2, si el objeto no posee por lo menos dos características, este no se relaciona con el concepto dado. Observen, todos estos no se relacionarían con el concepto dado. A lo mejor tienen el dividendo, tienen el divisor o tienen el cociente, perdón, pero las otras dos características no. Entonces no aplica. Y 3, si no se sabe nada de la presencia o ausencia de por lo menos dos características, entonces a pesar de la presencia de otra, tampoco se sabe si la tarea se relaciona con el concepto dado. Entonces vean, en este caso sí se saben las tres, pero solo se relaciona una, por lo tanto no es. Pero en este caso, hay dos posibilidades, que de plano no se sepa o que se tenga la seguridad de que no es el concepto. Entonces, esto se le tiene que formar en la enseñanza, en la asimilación de cualquier contenido, de lo que yo quiera. Yo puedo formar mi mapa escolar. No siempre son tres características, pueden ser más, pueden ser menos, pero uno tiene que hacer el análisis previo del objeto a estudiar para poder enseñarlo, analizarlo. Entonces, esa es una forma de base orientadora de la acción para rasgos esenciales de los objetos y poder definir, o sea, la asimilación es justamente la abstracción. Cuando alguien les pregunta algo, ¿qué es lo esencial del enfoque sistémico? Justamente tendrían que describir en función de sus rasgos esenciales y muchas veces ese tipo de conocimiento de aprendizaje tiene dificultad, tenemos dificultad para hacerlo. Vean, aquí tenemos otro ejemplo que sirve justamente en la orientación para cada uno de los elementos. Vean, las tarjetas siempre ayudan muchísimo para que el niño sienta la independencia, a pesar de que está siendo orientado por el terapeuta o por el educador, pero el niño puede sentir que tiene todos los recursos para analizar y que no puede fallar. A ver, dividendo, algo que se reparte, dos preguntas que le ayudan a identificar qué se reparte, cuánto se reparte. Aquí está el cuánto y aquí está el qué, para que pueda. Y aquí tiene unidades, decenas o centenas. ¿Entre quiénes se reparte? También le doy preguntas para que logre identificar el divisor y cada uno lo va identificando con un color. ¿A quiénes se reparte? ¿Entre cuántos se reparte? Y nuevamente tengo espacio para colocar. Para el cociente también, de la misma cantidad a cada uno. ¿Qué le toca a cada uno? ¿Cuánto le toca a cada uno? Esas son las preguntas que se hacen para que él logre identificar si sí hay estos elementos. Más allá de cómo esté escrito, lo que nos interesa es esto. Y entonces después él responde, vean, aquí está un ejemplo realizado, aquí está un problema, donde él identifique, miren, observen en color cómo está identificado
tanto el divisor en verde, el dividendo en azul, el cociente en rojo, y no siempre en el mismo orden. Aquí, de hecho, pues aparece primero el divisor. Lo importante es que logre identificar independientemente de las palabras con las que se realice el problema. Aquí, por ejemplo, que tiene que ver con la comprensión de problemas. Esta es una forma de representar. Vean abajito, voy a tratar de hacer más grande, a ver si se puede. Vean el ejemplo, como aquí les pide que respondan. Un problema involucra una división si se conocen las 3 unidades de medida. Este problema involucra una división aritmética y tiene que contestar sí o no. Dice, si involucra una división aritmética, para que el problema pueda solucionarse, se tiene que conocer por lo menos 2 cantidades de los componentes de la división. Este problema tiene solución. Entonces, una cosa es identificar que sí es un problema de división. Bueno, primero identificó qué es división, o tiene claro qué es división. Después identifica si un problema es sobre división. Y después debe identificar, aún sabiendo que sí es de división, si tiene solución o no la tiene. Son 3 niveles distintos. Todo esto tiene que ver con la formación de la base orientadora de la acción, pero no es lo único. Tenemos más elementos en este ejemplo de concepto y en cualquiera. Vean, tenemos que enseñar un concepto en familia, no de forma aislada de otros conceptos. Tiene que diferenciarlos de otros de los más cercanos. Y tenemos aquí, en este esquema, que debe de identificar tipos de problemas de división. Eso nunca nos enseñan en la escuela, o a muy pocos. Que existen 3 tipos de división: multiplicativa, coadditiva y partitiva. Los algoritmos que comúnmente nos enseñan tienen que ver más con la división partitiva y algunas veces lo coaditivo. Multiplicativo lo adquirimos en la mayoría de las ocasiones de forma empírica. Pero observo, debemos de diferenciarlo en la misma clase de otros conceptos. Eso es también parte de la base orientadora de la acción. Vean, conozco la cantidad a repartir, el dividendo. Yo me pregunto, con ayuda de la tarjeta, el niño tiene la tarjeta. Si no, entonces, conozco entre cuántos se tiene que repartir. Si no, un camino, digo, no implica una división. Si sí, entonces me pregunto, conozco la cantidad que le toca a cada uno. Si no, entonces no implica división. Si sí, es una división multiplicativa. Pero tenemos otras opciones. Si al conocer la cantidad de repartir el dividendo, si no lo conozco, perdón, si sí lo conozco, entonces me pregunto, conozco entre cuántos se tiene que repartir, que es el divisor, y tengo 2 opciones. Si no, me pregunto, conozco la cantidad que le toca a cada uno. Si no, tampoco es división. Si sí, es división coadditiva. Pero si la respuesta a si sabía, si conocía el divisor en lugar de no es sí, entonces es una división partitiva. Todo esto sigue siendo parte de la base orientadora de la acción y que no se trata solamente del algoritmo. Eso es lo que menos interesa. Aquí nos interesa que comprenda qué está detrás de este concepto y de las acciones correspondientes. Entonces, todos estos esquemas se forman para favorecer el concepto. Vean, además, vemos cómo se relacionan con las operaciones. Una división multiplicativa con una operación de multiplicativa, una división coadditiva con una operación de resta reiterada, y una división partitiva propiamente con la operación de división, del algoritmo más tradicional que se enseña asociado con la división. Entonces, tenemos justamente que debemos de garantizar la orientación para la asimilación de conceptos de tal forma que se construya internamente de forma independiente el esquema. Vean, aquí tenemos otro tipo de tarjetas que le permiten, decíamos, por un lado independiente, pero también garantizar el aspecto de motivación. Por eso les decía que la mejor forma para tener motivación es tener claridad absoluta de todos los pasos de cómo llevar a cabo la tarea.
cuando ustedes decidieron abandonar estadística, bases, neurociencias, o simplemente dedicarse a pasar con lo mínimo, fue justamente cuando dejaron de comprender cosas, porque lamentablemente así se enseña la mayoría de los contenidos, o de forma particular, o de forma incompleta, o de forma dependiente. Cuando me da ciertas condiciones puedo, pero me deja de dar y entonces ya no puedo. Entonces, este tipo de tarjetas tienen esos dos tipos de funciones, pero vean cómo tiene todos los pasos. Primero, leo condiciones del problema. Luego, encuentro esto en las condiciones del problema. Después, anoto en el cuaderno lo que encontré. 4, realice sus últimos 3 pasos para todos los demás puntos de la tarjeta. Entonces, estas orientaciones generales que le ayudan a construir al niño el esquema, a veces se dan, a veces no, y a veces de forma incompleta. Tenemos tarjetas de orientación al problema, preguntas que le generen procesos reflexivos básicos. ¿Quién divide? ¿Qué divide? ¿Cuánto divide? ¿A quién le reparte? ¿Entre cuánto reparte? ¿Cuánto le toca a cada uno? Todo este tipo de tarjetas son importantes y van en distintos sentidos. Vean, esto es para garantizar que el niño comprenda los datos. Se le pregunta, por ejemplo, ¿quién divide? ¿Qué se necesita dividir? ¿Entre cuántos se divide? ¿Cuántos le toca a cada uno? Pero de forma organizada. Muchos dirán, sí se hace, sí se señala, pero pocas veces de forma organizada, sistemática, que permita garantizar. Vean aquí cómo aparece el esquema de forma generalizada. Para trabajar con el esquema con el que nosotros diseñamos para la enseñanza de la división, que es una maderita que vieron hace ratito, me parece, y si no la vieron, se las presento rápidamente. Este es este esquema material que observan aquí. Para dividir, hicimos uno grande y uno pequeñito. El pequeñito, aquí está, para representar y realizar todas las acciones. Entonces, bajo ese esquema, nosotros incluimos los elementos generalizados para poder operar con el mismo, que aparecen aquí, pensando en las acciones. Vean, empieza a trabajar con la unidad más grande del sistema numérico decimal. Observa entre cuántos grupos tienes que dividir. Quítale esa cantidad de elementos al dividendo una y otra vez hasta que ya no sea posible. Esto es como si cada vez repartiera la misma cantidad de elementos a todos los grupos del divisor. Por lo tanto, el número de veces que le quitaste elementos al dividendo es la cantidad que le tienes que repartir a cada grupo del divisor. Observen, no le estoy enseñando a dividir un problema en particular, sino para cualquier tipo de problemas, esto aplica. Después, coloca en el cociente la cantidad correspondiente a la unidad repartida del sistema numérico decimal. Después, integra lo que te sobró a la unidad siguiente del sistema numérico decimal para trabajar ahora con ella. Observa nuevamente entre cuántos grupos tienes que repartir. Quítale esa cantidad de elementos al dividendo una y otra vez hasta que ya no sea posible. Esto es como si cada vez repartieras la misma cantidad de elementos a todos los grupos del divisor. Por lo tanto, el número de veces que le quitaste elementos al dividendo es la cantidad que le tienes que repartir a cada grupo del divisor. Aunque suena tremendamente complejo, bueno, obviamente pensando en un niño y a veces uno se asusta, no se crean, nosotros mismos en la experiencia nos asustábamos de que eso fuera comprensible. Pues sí, cuando hay total claridad y cero incongruencia, el niño lo asimila rápidamente de forma increíble. Coloca en el cociente la cantidad correspondiente a la unidad repartida del sistema numérico decimal. 5. Si hay más unidades de medida, repetir el paso 3 y 4 hasta que se realice la repartición con cada una de ellas. Vean, entonces, vean cómo los que ya subieron el neuro conmigo o ya hemos platicado aquí sobre construcción de programas de enseñanza, nuevamente aquí tenemos un programa de enseñanza, pero justamente de manera generalizado. A veces en neuro, en algunos casos severos, no es posible hacerlo generalizado. Es deseable siempre que se pueda, pero cuando no se pueda, podemos utilizar otro tipo para casos particulares. Pero aquí
en ese tipo de enseñanza, cuando no hay esa condición de patología grave, siempre debe ser con el tipo 3 la base orientadora de la acción. Y desplegarla siempre de las formas posibles para que se garantice el éxito, para que necesite, o sea, independiente a la situación, que tenga absolutamente todas las operaciones. Fíjense cómo aquí está todavía más desplegado. ¿Cuántos aros vas a repartir? ¿Puedes tomar decenas? Si puedes tomar decenas, coloca 10 aros en cada palito y pones sus tapas negras para que no se salgan. ¿Cuántas decenas obtuviste y cuántas unidades te quedaron? Coloca las decenas en el espacio que le corresponde en el apartado del dividendo. Coloca las unidades en el espacio que le corresponde al apartado del dividendo. Reparte la unidad. Esto, aunque es más particular, pero garantiza que se lleve a cabo con éxito absolutamente todos los pasos que se requieren para la acción. Y también hay orientaciones para el control. Recuerden que se divide en 3 pasos. Esto que estamos viendo aquí tiene que ver con la ejecución. Lo primero tenía que ver con la orientación, cuando tenía que identificar si era problema de división o no, ya que identificó esto es para que lleve a cabo la división, ejecución, y finalmente tareas, acciones orientadoras de control, o sea, de verificación. ¿Qué se dividió? ¿Entre qué se dividió? ¿De cuánto le toca a cada uno? ¿Cuánto sobró? ¿Cuánto obtengo si a cada elemento del divisor le reparto la cantidad del cociente? Y a este resultado le sumo el residuo. ¿Por qué obtengo ese resultado? Entonces, ahí tenemos los elementos de la base orientadora de la acción. En resumen, ¿qué es la base orientadora de la acción? El plan de la acción, o sea, la forma anticipada de la acción, que garantiza que ella se realice con éxito desde la primera vez. No importa las dificultades que tenga, no importa los antecedentes, no importa. Obviamente sí que esté en su zona de desarrollo próximo, no cualquiera puede acceder, pero cuando ya tenga los referentes mínimos, el tipo de problema siempre pueda realizarlo con éxito. Esa es una etapa fundamental del proceso de asimilación. Esto, fíjense, aunque estemos pensando en algo bastante cognoscitivo, aplica para cualquier cosa. Cuando yo los enseño a hacer relatos, o cuando les enseño a hacer reportes autoetnográficos, o cuando les enseño cualquier cosa, trato, tampoco quiero decir que siempre lo logre, pero en mi mente siempre está darles elementos generalizados para que puedan realizarlo para cualquier actividad, para cualquier contenido de esa misma clase dentro de un tema. Tampoco algo sirve absolutamente para todo, pero sí para todos los elementos que forman parte de una clase. Entonces, esto corresponde a la segunda etapa, que igual que la primera, es transversal. Entonces, quiero comentar ahora en relación de la parte de motivación que muchas veces genera justamente problemas de cómo se lleva a cabo la etapa de motivación. Estoy buscando aquí ejemplos. Ya he hablado de la segunda etapa, algún ejemplo en relación a esto. Quiero encontrar lo relacionado con la primera etapa de motivación, que debe de estar por aquí. Aquí está, vean. Ejemplo de cómo llevé, voy a leer una parte para que observen lo relevante de este caso. En el grupo B, además del diseño de problemas de acuerdo a sus intereses, que ya por sí mismo es motivante, se implementó una particular estrategia de acuerdo a la representación que ellos tenían de su colectivo. Debido a que varios de ellos habían llegado a manifestar que estaban ahí porque eran los más burros, por ejemplo, el niño P, decidimos escribir en el pizarrón durante algunas sesiones, somos los mejores. No tienen idea ante ese tipo de mensajes y que se les decía que habían sido elegidos porque eran los mejores, no tienen idea la forma de respuesta sorprendente que tuvieron. Quizás sí tienen idea, solo lo digo para mostrar mi emoción. Algunas manifestaciones, un día, creo que es más bonito contarlo que leerlo, cuando les dijimos eso, el día que les escribimos somos los mejores,
ellos dijeron, nosotros, ¿eso se refiere a nosotros? Miren, ahí está un pedazo, dice, bueno, ese fue después, pero en verdad no lo podían creer que eso estaba relacionado con ellos. O sea, transformar radicalmente las construcciones que tienen típicamente. Gritó un niño con tono de confusión, maestros, hoy se les olvidó poner que somos los mejores. Entonces, estos elementos tienen que ser continuos, transversales, aspectos afectivos, hacerles sentir que que pueden tener confianza, que pueden establecerse relaciones de amistad. Ese es uno de los criterios por los que justamente, por condición humana, por supuesto, pero además para cuestión de aprendizaje, me gusta generar ese clima siempre, ustedes han sido testigos, porque impacta también en la esfera cognitiva significativamente. Eso también siempre se debe de tener presente. En una ocasión, una maestra nos dijo, ¿cómo es posible que quieran que les diga todavía que los quiero mucho o que los aprecio o que confío en ellos después de que son un desorden terrible? No, pues sí, a pesar de esas circunstancias, si yo quiero impactar, si yo quiero influir en otras formas, debo de trabajar cambiando la dinámica distinta. Es como la persona que les platicaba al inicio de que vamos a decir, lo encarcelan por llevar formas de vida negativas. Pues justamente, si quisiéramos en verdad transformar ese contenido interno, tendríamos que brindarle con todo lo que nos pueda generar de formas negativas, pero tendríamos que formarle formas de vida totalmente distintas, con cariño, con amor. Yo sé que para muchos esto suena súper difícil, porque ¿cómo tratar con amor a alguien que ha matado, que ha violado, que ha torturado, que ha secuestrado, etcétera, etcétera, etcétera? No es obligado, por supuesto, pero si nosotros comprendemos el principio de interiorización, que todo lo psicológico aparece primero, aparece dos veces, primero en el plano externo, después en el plano interno, si yo, y es más, ya sin teoría, intuitivamente lo conozco, lo sé, pero si quiero una teoría que fundamente, pues justamente si sí quiero transformar, no va a ser ni el castigo, no va a ser ni el condicionamiento, no va a ser ni etcétera, etcétera. Necesito que en lo social, que en lo externo, viva de otra forma esas relaciones que le llevaron a esas construcciones negativas que orientan su comportamiento. Yo sé que es súper complicado, pero además, es bien difícil de entender en nuestra sociedad actual y más cuando se rige bajo formas capitalistas, bajo criterios neoliberales. ¿Por qué? Porque cualquier idea que en nuestra situación actual suene como el aspecto de amor o de paz y amor, incluso suena o puede sonar divertido, como burla, etcétera, pero esa forma de representación tiene un sentido también en términos psicológicos. No hay otra forma de pensar, transformar bajo esa lógica que no sea bajo cambiar la dinámica de trato, no bajo el odio, sino bajo el principio del amor en ese ejemplo. Pero lo pongo porque es un ejemplo central que ayuda a estructurar, a comprender que lo que se construye internamente depende de esos orientadores que brinde a través de signos y herramientas en la comunicación, en la interacción social con otros. Eso aplica para cualquier contenido cognitivo o afectivo. Puede sonar escalofriante, puede sonar claro y no quererlo, pero necesito comprenderlo. Necesito comprenderlo porque al menos necesito comprenderlo desde esta aproximación. Puedo estar de acuerdo o no, pero desde esta aproximación es un elemento central. Si alguien ha sido o tiene sentimientos de odio por un maltrato en diversas formas, y en verdad estoy interesado porque transforme esa construcción, debo de darle la alternativa, debo de enseñarle, pero además mostrarle desde el plano material concreto esas otras formas de relación. No es porque sea directo, pero nadie puede asimilar formas sociales que no existan previamente. Esa es una de las razones por las que
muchos, aunque intentan confrontar, al no tener esas alternativas, cuando confrontan un problema, cuando denuncian un problema, lo hacen dentro de la misma lógica del sistema social que privilegia la individualidad, la explotación, la opresión. Entonces, cuando no tenemos esa visión, nosotros entonces proponemos otras formas de interacción que estén orientadas y que inclusive en cualquier acción, ahorita lo verán con el ejemplo que estamos platicando ahorita de la división, estamos formando hacia el interés, hacia la participación y la vida en colectivo. Ahorita lo retomaremos, pero bueno, ya hablamos de la base orientadora de la acción y con eso quiero concluir. No se trata de pedirles un ensayo y investiganlo, no. Si les voy a pedir un ensayo, les voy a enseñar los rasgos esenciales de un ensayo y cómo van a construir ese ensayo. Si les voy a, no se trata de pedirles tareas de intervención neuropsicológica, no, tengo que enseñarles los rasgos esenciales para que lo puedan hacer. Y no se trata de que ustedes les enseñen a las personas que tengan afectación o más bien que las pongan a hacer simplemente las tareas, no, tienen que brindar esos orientadores. Desde este proceso, la asimilación se da gracias a la comunicación, a la participación de los otros. Ese es nuestro papel. En nosotros está la responsabilidad de poder organizar este proceso de asimilación. Bien, entonces, después de esto, tenemos una etapa, ahora sí, que son consecutivas, la etapa material, la etapa concreta, que en este caso, pues es justamente trabajar con el uso, vean, observen esta figura. Ahí está el plano concreto donde necesitan manipular, se necesita operar con elementos, en este caso materializados. También hubo una etapa previa con objetos reales en interacción de objetos comunes, repartir galletas, repartir las sillas en las mesas, etcétera. Eso también lo realizamos, pero esto ya es materializado, donde los objetos, las fichas representan cosas. Observen cómo el niño si bien está acompañado de nosotros, aquí está la investigadora, coautora, colaboradora, con quien realicé este trabajo, está aquí, ahí estábamos los dos, tienen las tarjetas que les hace generar esa independencia, o sea, en el sentido psicológico, al final de cuentas, es por nosotros que hemos estructurado, pero le permite tener esa independencia y además se trata de favorecer la actividad en colectivo. No recuerdo dónde tengo esa imagen, espero ahorita la encuentre mientras sigo platicando. Necesitamos justamente ese tipo de comunicación. Aquí están, miren, observen. No, aquí no están. Hay otras donde se muestra el trabajo en equipo. A ver si ahorita aparecen. Pero bueno, vean cómo trabajando con sus tarjetitas, con sus orientadores, cada uno de forma independiente, pero por supuesto con nuestra orientación. Ahí está el pizarrón de fondo donde se ven los esquemas. Entonces, el plano material, la siguiente etapa, entonces, por supuesto que exige acciones de interacción con los objetos reales, concretos, por supuesto, pero además, algo importante a señalar, porque eso lo hemos dicho en los aspectos cuando hablamos de neuropsicología, pero lo importante no es el objeto en sí, la manipulación, sino que estén representados justamente los elementos, abstraer los elementos esenciales. Por eso trabajamos con una abstracción que, por supuesto, tiene que ver con su división, pero en ella está representado, vean, con color, y se puede justamente representar todos los elementos, dividendo, divisor, cociente, todos los elementos en el color correspondiente. Entonces, implica manipulación con los objetos, ya lo vieron, pero pensemos en otras formas, porque esto aplica, decíamos, para cualquiera. Si nosotros pensamos en el ejemplo que les decía de las personas que roban, que matan, que violan, que secuestran, que torturan, etcétera, 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 en toda la atrocidad que querramos pensar, el plano material implica
que puedan vivenciar otro tipo de relaciones con personas, justamente. Por supuesto que hay veces donde lo ideal no es que sea justamente pues con la víctima, pero sí crear las condiciones de donde se pueda llevar a cabo. Si es que queremos ayudar justamente en la readaptación, en la rehabilitación social, si nuestro camino, porque vean, al final de cuentas, como psicólogos clínicos lo realizamos en el trabajo terapéutico. Muchas de esas personas justamente acuden por problemas que tienen que ver con aspectos morales. También depende del área donde se desenvuelvan, pero es común que se presenten porque han cometido ciertas atrocidades, tan grandes moralmente hablando o pequeñas como se puedan considerar, pero es la oportunidad de establecer otro tipo de relación en un primer lugar con el terapeuta. Necesitamos al otro como alguien físico, presencial, para poder empezar a transformar el contenido psíquico y destruir esas telarañas. Por supuesto que el terapeuta no debe ser la única persona con quien se realice, pero es el primer orientador y de ahí que sea indispensable para que se lleve a cabo ese trabajo de reestructuración en el plano externo, en el plano de vinculación, de compromiso, de confianza, de participación. Todo eso se realiza con y a través de el otro. Eso en el plano material, de situación real, dependiendo el contenido a formar. Si yo quiero trabajar, pues piensen en cualquier cosa, aspectos de confianza, aspectos de amor, aspectos de respeto, aspectos de lo que quieran. Primero debo de garantizar que eso se pueda manifestar en la relación personal conmigo. Por supuesto que no tengo que permitir o no debo de ser mi objetivo que todo. Hay cosas que no tengo ni por qué involucrarme. Pero algunos elementos básicos sí son posibles. Asegurar que están en juego esas cualidades. Y, por supuesto, orientar para que los lleve a cabo en sus sistemas de actividad cotidiano, con las personas con las que convive, con las personas que se relaciona. A veces uno representa en la situación de enseñanza o de terapia, por ejemplo, con algunas actividades como el juego de roles, que en otro momento hemos platicado. Ahí damos oportunidad de que se manifiesten otro tipo, orientamos, no solamente les digo, no solamente yo les digo lo que tiene que hacer distinto, porque ponerlo a hacer o exigirle sin enseñarle lo que debe de hacer, pues no tiene sentido, es frustrarlo, es engañarnos a nosotros mismos. Por eso necesito crear la base orientadora. Si yo quiero enseñar respeto, debo de analizar rasgos esenciales del respeto, debo de orientarlo para que él sepa ante una determinada situación qué es actuar con respeto y qué es actuar sin respeto. Y él pueda en cada situación mostrarlo. A lo mejor primero necesita el modelo y yo le muestro cómo hacerlo, pero en otro momento con apoyo de la tarjeta, él puede analizar la situación. Y entonces, dependiendo lo que yo esté trabajando, lo favorezco, utilizo esos medios, esos signos, para que él pueda regular su comportamiento de otra forma, para que su actividad voluntaria se manifieste de acuerdo a objetivos socialmente deseables para una vida en convivencia adecuada, socialmente agradable, emocionalmente positiva, etcétera. Entonces, vean cómo esa etapa material es siempre fundamental, importante, y se puede llevar a cabo en diversos ámbitos. Después de lo concreto, existe la etapa perceptiva. Observen, en la etapa perceptiva, en el ejemplo de la matemática, yo analizo situaciones con apoyo de esquemas fundamentalmente visuales. Observen, aquí está el esquema general, el ojo de dibujo del esquema de la división. Aquí está el esquema visual del reparto, observen, de las decenas, centenas, unidades, etcétera, del esquema materializado, etcétera.
que inclusive aunque solamente tiene para representar unidades de decenas, el principio es el mismo y se le enseña que sirve para cualquier unidad y a lo mejor ya después en lo perceptivo y en lo verbal se puede trabajar cualquier unidad, o sea, más allá de las decenas. Entonces, aquí la acción fundamental no es con los objetos, sino con las representaciones gráficas principalmente. ¿Esto cómo aplica en otras acciones? Si pensamos en aspectos de psicoterapia o de psicología social, podemos utilizar recursos, podemos ver videos de manera conjunta o asignarle ver películas, o podemos llevarle imágenes de arte para que analice, o podemos llevarlos a situaciones o mostrarles situaciones, acompañarlo y analizar conjuntamente problemáticas dependiendo de lo que lo estemos analizando, cómo actúan las otras personas que estamos observando, sin participar en el mismo. Entonces, todo eso tiene que ver con un plano de acciones perceptivas. Vean cómo todo existe en la psicología. O sea, hay algunos que dicen, bueno, aprende con regletas, plano material. Hay otros que dicen, bueno, yo aprendo imitando, con la imitación. Vean, si lo analizamos de manera aislada, nada de esto es nuevo. Pero si observamos la estructura, la organización, eso es lo que lo hace un método exclusivo que pocas veces se lleva de manera sistematizada en otras perspectivas, porque tiene que ver con principios distintos. Por supuesto, no tendría por qué llevarse así, pero yo lo que quiero es que vean justamente que desde esta perspectiva, en un método de asimilación tendríamos que garantizar eso, la formación de la acción en diversas etapas, en distintos planos. No siempre se parte de un plano, del mismo plano, tiene que ver el desarrollo de la persona, a veces se puede empezar en un plano distinto, se puede intercambiar en algunas situaciones dependiendo del contenido de lo que se quiere enseñar, pero si tenemos organizado tendremos mayor control y mayor posibilidad de éxito respecto a la tarea. Entonces, este es el plano perceptivo del proceso. Después tenemos el plano de verbal, que lo podemos representar tanto en escritura como en verbal oral. Veamos en términos de escritura. Observen, en el ejemplo de la matemática, aquí tenemos cómo lleva a cabo todo lo que verbalmente va realizando. Observen, esto por primera vez se parece un poco a la división de casita, pero va desplegando absolutamente todo, cómo va quitando cada unidad, cada decena, cómo va representando las veces que va dividiendo, así, aunque quede de forma enorme, la repartición, por ejemplo, de 77 entre 4. Y después hacemos que se garantice de forma oral. Pero bueno, hablemos de este ejemplo en otra perspectiva, en otro problema. Si nosotros atendemos a problemas de índole psicoterapéutico o social, entonces el recurso de la escritura, el recurso de comunicaciones, el recurso de cartas, sean entregadas o no sean entregadas, el recurso de relatos de experiencia, el recurso de formas de cuentos, autobiografía, frases, etcétera, que permita poner en juego otras formas, otros procesos, justamente de lo que estoy analizando. Obviamente con una base orientadora de acuerdo a lo que quiero que asimile, que reflexione, que permita justamente poner en práctica cierto tipo de alternativa que quizás ya trabajé en el plano material, en el plano perceptivo, que en el plano escrito dé cuenta, construya esas formas alternativas que se encuentra vivenciando para orientarse en otra forma de comportamiento. Y esa forma puede ser antes o después. Esta de la escritura oral depende de la acción. A veces conviene primero escrito, como en este caso después oral, a veces al revés, a veces solamente una de ellas. Pero entonces observen en el plano oral que la persona realiza el trabajo totalmente, bueno, aquí nada más dice que lo realiza, pero aquí no está. Déjenme rápidamente
buscar un ejemplo. Conservo aquí la página, que es la 107, por ahí así, y busco rápidamente un ejemplo de cómo lo realiza en el plano externo, que debe estar por aquí abajo, para que nos demos una idea cómo se lleva a cabo ese plano verbal, realizando la acción, no diciendo cómo se realiza, sino llevando a cabo la acción. Ya debe estar por aquí. Acciones verbales externas. Y que muchas veces tiene que ir asistido de uno. Vean, aquí está el diálogo entre el investigador y participante P. El problema es, Ángel vendió 18 gomitas a 8 niños. Si Ángel vendió la misma cantidad de golosinas a cada niño, ¿cuántas golosinas le dio a cada niño? Se queda callado esperando el apoyo. Investigador, ¿cuál es tu dividendo? Participante 8. ¿Qué vas a repartir? Participante 18. Investigador, ¿18 qué? 18 caramelos. ¿Entre quiénes? Entre 8 niños. Comienza. ¿Otra vez? Le dice, vamos a repartir los caramelos a los niños. ¿Cuántas decenas hay en tu dividendo? Necesita más apoyo. 8. Un compañero dice, una decena. ¿Podemos repartir esa decena? Un compañero dice, no. Entonces, ¿cómo repartir? ¿Cómo repartimos? Compañero, trabajamos con unidades. Ejemplo, otro ejemplo de cómo una niña que ya tiene más habilidades. ¿Cuál es tu dividendo? Mi dividendo es 34 alumnos. ¿Cuál es tu divisor? Divisor, 4 equipos. Hay 3 decenas, no las puedo repartir. A 34 le quito 4, me quedan 30. Hemos repartido una unidad de cada uno. A 30 le quito 4, me quedan 27. No son 27, son 26, 30, 29, 28, 27, 26. 26 es la segunda unidad repartida, a 26 le quita 4, 22 y es nuestra tercera unidad repartida. A 22 le quito 4, 18 y es nuestra cuarta unidad repartida. 18 le quito 4, 14 y es nuestra quinta unidad repartida. Y 14 le quitamos 4 y quedan 10, sexta unidad repartida. 10 le quito 4, 6 y es nuestra séptima unidad repartida. A 6 le quito 4, sobran 2, le tocan de 8 unidades. 8 unidades de alumnos por cada equipo. Vean cómo de la forma más desplegada posible. Y así tenemos distintos ejemplos, pero entonces es realizar la acción totalmente en el plano verbal. Ustedes dirán, pero ¿para qué si es mejor que aprenda las tablas, aprenda tanto de multiplicar como de dividir, lo haga directo, pero lo que nos interesa es comprensión del concepto, no solamente el hábito? Entonces, ahí tenemos el ejemplo a nivel de verbal oral. Por supuesto que en otro tipo de experiencias donde no nos referimos a los aspectos de cognitivos, si lo pensamos en las otras áreas que hemos platicado, entonces tendríamos que plantearle situaciones y que las pueda resolver verbalmente, como situaciones conflictivas, como dilemas morales, como aspectos donde a través de lo verbal, del oral, pueda ya sea proyectarse o asumir el papel directo o totalmente en una situación ajena, pero pueda mostrar la forma de solución de acuerdo a las demandas de la situación, de acuerdo al contenido enseñado. Es decir, que de forma verbal tenga el dominio de todo lo que se quiere enseñar, mostrar. En las situaciones de enseñanza, muchas veces precisamente después de que mostramos que sea el modelo, o sea, yo no puedo enseñar a que alguien se oriente por el reconocimiento, por el amor, si en el plano verbal, concreto, real, yo no les doy esas condiciones de reconocimiento, de relaciones de amor. En lo perceptivo analizamos, en lo verbal, en lo escrito creamos, analizamos y creamos, y en lo oral también reflexionamos, discutimos a partir de las distintas situaciones que se van presentando. Entonces, ese es el plano verbal oral y es el más difícil. Es el más difícil de poder analizar o identificar o proponer alternativa en un plano oral. Quien lo logra en el plano oral, absolutamente ya ha asimilado el concepto, pero siempre y cuando se hayan justamente trabajado con las características esenciales de lo que se quiere enseñar. Eso es fundamental, nunca olvidarlo. No solamente es una acción verbal por acción verbal en sí misma,
sino que contenga, descubra justamente el contenido de lo que queremos asimilar, de la abstracción, que yo les ayude a que por medio de las distintas etapas, las distintas acciones, se lleve a cabo. Y entonces, en la etapa verbal interna, ya únicamente realizo acciones para que las hagan en silencio para ellos, primero en voz baja, luego en silencio, y luego de forma automáticamente se van convirtiendo en formas mentales. En el caso de los problemas, teníamos ahí el ejemplo de observen o lean, dice que se le pedía un problema que lo realizara en silencio y solamente al final les decía cómo lo habías hecho y entonces ahí ya podía realizarlo con palabras. También en una situación cotidiana de otra área, lo mismo, se puede reflexionar, favorecer la reflexión, pero sin necesidad de que lo haga en voz alta, sino de que lo haga totalmente en voz interna para sí, pero al final decir a qué tipo de solución o de decisión se llega a partir de ese proceso reflexivo y considerar si está en función de lo que se intenta orientar para asimilar o no. Entonces, ese es el plano de etapa verbal interna. Pueden hacerse variaciones. En este caso de la enseñanza de la división, tenemos una etapa final de escritura condensada porque así se realiza la acción, pero que ya es el típico algoritmo, pero solamente al final, después del proceso de interiorización y no antes, no formado como hábito, sino comprendido. Y comprendido hasta el nivel de, decíamos, de que ellos quieran, deseen actuar conforme a lo aprendido. Ese es el principio de Bosovich, que nos dice que el principal indicador de que un contenido ha sido asimilado es que la persona siente la necesidad de actuar conforme a lo aprendido. En este caso, ¿cómo garantizamos o cómo evidenciamos eso? Que en situaciones donde ya no se las planteábamos problemáticas, o sea, de tareas para resolver de acuerdo al contenido, llevábamos cosas simplemente para compartir en la hora de recreo o alguna situación que diseñábamos, pero no planteada como tarea escolar, y ellos por sí mismos querían aplicar o se mostraban entusiasmados de dividir o de aplicar justamente esta división en partes iguales. Lo más sorprendente que por la participación en el colectivo lo vimos de manera bastante bonita porque nosotros vimos que tiene un potencial increíble, por ejemplo, para esto de establecimiento de relaciones igualitarias, de apoyo, la idea de división partitiva, es decir, de reparto en iguales, de la partición en iguales, del reparto en iguales, habla muy bien de las posibilidades de comprensión para poder llevarlo esto al plano social y de hecho lo identificamos y reflexionamos al final sobre esa esfera que no es el objetivo central de la investigación, pero que observamos que cuando se asimila el concepto, el niño o la persona quiere utilizarlo en cualquier situación en la que pueda resolver una situación, un problema que implica, vamos a decirlo, a distintos niños, a sectores sociales. Al final de cuentas, cualquier operación matemática tiene que ver con operaciones lógicas que ayudan a los seres humanos a resolver las situaciones de vida cotidiana de formas más positiva. Aquí está una posición motiva poderosamente hacia el desarrollo del espíritu colectivo y del cuidado común para un buen aprendizaje. Y bueno, hay que garantizar que se realice día a un proceso, un método de interiorización general que tiene que ver con la formación de conceptos y acciones mentales. No dio tiempo para hablar del otro método general. ¿Cuál es el otro método general? Solamente lo citaremos y la siguiente hablaremos de manera desplegada. Una vez que se interioriza, decíamos, no es el único camino, también necesitamos exteriorizar, dar cuenta del papel activo de la persona. No somos determinados por lo cultural, por lo social. Eso se diría una posición culturalista, y una posición culturalista no es dialéctica. El enfoque histórico-cultural, aunque le da un papel importante a la cultura, no lo hace como determinante. Necesitamos el otro proceso, la otra vía de transformación, de posicionamiento, de
justamente de construcción, no de cómo interiorizo, sino de cómo exteriorizo ideas, me posiciono y puedo yo transformar. No van desligados, no puedo exteriorizar a partir de la nada, necesito elementos para interiorizar y de ahí necesito exteriorizar para poder justamente manifestar esa cualidad específicamente humana que es la imaginación, la fantasía, la creatividad y que permite transformar la realidad. Bajo este método me apropio, asimilo lo que existe previamente. Bajo el otro método, transformo eso social, de lo cual yo soy partícipe, pero veo o doy cuenta de la aportación de mí como persona a ese mundo social. No están desligados, pero ya hablaremos más de esa forma que aplica también para las tres áreas. Es más común que se trabaje en la parte psicoterapéutica y social, pero también para la parte psicopedagógica y neuropsicológica debería de tener un papel importante, porque no solamente se trata de asimilar conocimientos, sino de construir, de ser creativos, de crear nuevos métodos, nuevas formas que beneficien a la convivencia humana, al desarrollo social. Y eso se puede hacer tanto en lo práctico operacional como en las relaciones sociales. Bien, pues de mi parte es todo. Escucho algunas preguntas, inquietudes de cualquier tipo, como siempre, consideraciones, y sea en relación al contenido de hoy, sea en relación a sus proyectos de servicio, cosas bastante generales. Díganme ustedes inquietudes del contenido de lo que revisamos o inquietudes del servicio, con gusto las platicamos. Decía, dice Uriel, ¿cómo podría plantear algo en el plano oral con un sordo? Platícanos un poquito más, Uriel, con la finalidad de que, ¿cuál sería la finalidad? ¿De enseñarle a hablar o a qué? ¿O enseñarle un qué? Escríbelo si quieres. Para enseñarle a leer o escribir. Podríamos diseñar, enfocarnos a un método, por ejemplo, si quisiéramos en este plano escrito, lo que se trata es de ser creativos y podríamos proponer un método justamente para poder enseñar la lectura, pero también importante, debemos de partir de la literatura. ¿Cuáles son esos métodos previos que se han enfocado para la enseñanza de la lectura o escritura? Tú deberías de decidir qué es lo que necesitas y cuáles son las condiciones básicas previas existentes. Es decir, si yo quiero enseñar a escribir, ¿qué es lo mínimo que se necesita en una persona o qué cualidades debe de tener ya formadas con sordera, en una persona que tiene sordera, para poder escribir o para poder leer? Eso a rasgos es esencial. O sea, tú tendrías que decirme qué sí puede hacer y qué no puede hacer. No puede haber un método universal para todos. No es lo mismo una persona sorda que perdió la audición, pero que sabe hablar, a una persona que nunca tuvo audición. No es lo mismo una persona que no escucha nada a quien tiene solamente algunos grados de hipoacusia. No es lo mismo una persona sorda que su problema está a nivel periférico, sea en el oído externo, medio o interno, a alguien que tiene un problema o en los pares craneales o tiene un problema a nivel central, a nivel de la corteza auditiva, de la corteza temporal, y tampoco es lo mismo si tiene el problema a nivel de zonas primarias, secundarias o terciarias. Entonces, podemos crear, puede ser tu objetivo crear un plan, un método para enseñar a leer o a escribir a alguien. Podemos plantearnos ese objetivo, pero fíjate, es distinto con el plan oral, pero sí se puede, por supuesto que se puede. Ya entendí a qué te refieres, de que cómo viva o pase el plano oral una persona que no sabe hablar, ok, pero decíamos que lo importante es lo verbal externo, no siempre es esencial que sea oral. Si tu objetivo no es enseñarle a que hable de forma oral, entonces podemos utilizar la escritura. Eso evita cualquier complicación si no tenemos como objetivo que hable. Si tuviésemos como objetivo que hable, pues sería lo oral e insalvable. Tendríamos que realizarlo sí o sí. Pero entonces, ¿cuál es tu tarea, Uriel? Que de acuerdo a
al estado del arte que te comenté. Es más, te vamos a dar media hora de la siguiente sesión donde nos presentes los métodos de enseñanza y escritura en las personas con sordas y las limitaciones, justamente. Y a partir de ahí podemos hacer modificaciones, una propuesta muy específica de un método que consideres que se relaciona con una persona a quien tendrías acceso y que tendría esas cualidades similares para quien se ha construido ese método, y podríamos diseñarlo y facilitar. No partamos de la nada, la ciencia es de todos y no nos dividamos en enfoques. Tenemos que partir de lo que han hecho otros, y si no, por lo menos de lo que ha hecho el mismo enfoque. ¿Cómo vas con el libro, Uriel? Ese libro te orienta en un método muy particular que no es, por supuesto, aquí local, regional, pero que estamos obligados a consultar para poder tener referentes. Recuerden a Newton, se construye gracias a los hombros de los otros, no de forma independiente. Entonces, nos presentas en media hora qué métodos conoces para enseñar a leer o escribir. ¿Qué libro es? El tomo 5 de Vygotsky, el de defectología, el tomo 5 de las obras escogidas de Vygotsky. Ese libro, gran cantidad de textos, y aquí están Leslie, Brenda, Nayeli, para confirmar que en ese texto, sí, ese es Fundamentos de Defectología, por supuesto. Ahí habla en los primeros capítulos sobre los métodos con los cuales confrontó, y habla de un método específico para enseñar a hablar. Por supuesto que ahí no te explica a detalle cómo se realiza, pero ahí tenemos que rastrear esos métodos en otra fuente para tener una idea general. Puedes hacerlo a partir de ese libro, puedes hacerlo a partir de artículos de investigación. Cualquiera de las dos vías es bienvenida, pero debemos de partir de algo. Entonces, tienes media hora de la siguiente sesión para que nos preguntes algunos de los métodos, y a partir de ahí podemos analizar. Preséntalo no teóricamente, sino de manera práctica. Si quieres uno a uno, el que selecciones más cerca, y yo te digo cómo podríamos transformarlo para aplicarlo bajo estos principios del modelo histórico-cultural. ¿Qué te parece, Uriel? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿existe algún libro de puros casos que recomiende? No estoy pensando, y creo que no existe algún libro de puros casos. O sea, es que no sé a qué te refieres. ¿De puros casos de sordera te refieres, o puros casos en general? Ah, en general, sí hay muchos libros de rehabilitación neuropsicológica. Y hay un libro, quiero que consultes, en la red está, el libro de educación especial, neuropsicología y educación especial, algo así se llama, de Gerardo Ortiz Moncada. Está para descargar. Por favor, también es una referencia básica obligada. Gerardo Ortiz Moncada es el compilador de educación especial. Y de casos hay que buscar de forma independiente. Como libro hay libros de rehabilitación, pero no se refiere particularmente a casos de educación. Pero si te refieres a aspectos, hay un libro muy, muy padre, pero es que por supuesto que hay muchos libros. Hay uno, ay, ¿cómo se llama? Ahorita te, te, lo busco, que es de puros casos. ¿Cómo se llamaba la clase? Ah, ya, teorías y modelos. Aquí está. Debe estar aquí, debe estar aquí. Hay un libro muy bonito de casos. Ah, ya, porque estoy en solo esa carpeta. Ah, ya, se llama Neuropsicología a través de casos clínicos. Si quiero aprender con casos, ese libro está súper padre en términos neuropsicológicos. No sé si eso andabas buscando, pero ese libro, tecléenlo, googleenlo, y está súper padre. Bueno, mejor se los muestro para que no haya falla. Según yo ya lo abrí. Es mira, Neuropsicología a través de casos clínicos. Si lo pueden comprar, cómprenlo, vale la pena. No es de modelo histórico-cultural, eso es lo de menos. Está muy bonito. Trae casos
de distintas patologías, de distintos procesos, y les ayudará a los que están interesados en neuro. Bien. Entonces, ahí está Arnedo, Van Vibre y Triviño. En el tomo que vamos a publicar, en el que también participas, Dani, ahí viene en publicación de 6 casos neuropsicológicos. También ese te va a ser muy útil para comprender los métodos de intervención, ¿vale? Estate pendiente cuando esté nuestro artículo, ahí consultas los otros artículos, los otros casos, para conocer sobre algunos métodos de intervención. Bien, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Profe, nosotros tenemos una duda Ajá. porque no sabemos cómo hacer las bitácoras. O sea, no, bueno, queremos saber si nos puede como explicar detalladamente cómo hacerlas. Bueno, más o menos darnos una idea o de dónde darnos una idea, alguna literatura, porque estamos un poco perdidos en algunos puntos. Claro, justamente lo que nosotros debemos, les voy a dar más bien horas para que justamente dediquen, bueno, es que justamente es ese tiempo. ¿Qué deben de buscar más bien? O sea, más que una forma exclusiva, porque va a ser complicado, lo que ustedes deben de buscar es tipos de registro o tipos de bitácora para registro de casos clínicos. Y entonces ustedes deben de observar que uno puede registrar, así como hay registros, seguro en social, espero, hayan visto bitácoras en metodología de investigación, así existen para casos clínicos, o sea, uno puede registrar tanto aspectos decíamos, de tiempo de ejecución, depende del modelo, de cantidad de ejercicios realizados, de tipo de errores. Recuerden, los conductistas son los que tienen una infinidad de tipos de registro. Hay que basarnos en esos, no necesariamente para registrar elementos conductuales, pero tienen un montón de formatos de registro. Acuérdense, cuando uno hace un programa de reforzamiento, uno va registrando las veces, recuerden lo que hacían en el experimental, la cantidad de respuestas ante determinada condición y los tiempos a veces de latencia, etcétera, etcétera. O sea, depende del modelo, pero aquí ¿qué nos interesa registrar? Nos interesa registrar tipos de errores, nos interesa registrar tipos de ayuda, nos interesa registrar plano de ejecución, nos interesa registrar signos, herramientas empleadas o variantes de la tarea, etcétera. O sea, al final de cuentas, no hay un formato único exclusivo porque depende del investigador lo que le interese. Pero por eso tú no debes de buscar una tabla que te diga qué debes de registrar tú. Tú debes de buscar, Lau, muchas tablas que muestren qué se registra. Yo sé que a veces hay poca literatura, justamente en ese volumen que vamos a publicar, hay mínimo 2 artículos, pero son 3 y más, que muestran claramente los registros de indicadores para dar cuenta. ¿Qué te debes de preguntar? ¿Qué es lo que quiero demostrar yo? O sea, bajo la intervención, si yo quiero demostrar que la persona expresa no sé, mejor dime y no invento. ¿Qué quieres tú? ¿Algo para qué quieres trabajar, Lau? Dime de forma concreta para darte una respuesta más concreta. Es lo de musicoterapia en el Alzheimer, bueno, en el estado de ánimo de las personas con Alzheimer. Ah, ¿qué quieres mostrar? ¿Que el estado de ánimo, qué? Pues que hay como emociones de felicidad, de alegría. Ajá, O sea, que mejore el estado de ánimo o que se ok, presentan como estas emociones mal denominadas positivas en los bien. pacientes. Entonces tienes varias opciones. Por ejemplo, puedes registrar, depende de tu situación experimental, pero puedes registrar las veces en que muestra esa alegría durante la actividad. Puedes registrar también bajo autorreportes que permitan de ellos mismos, de los pacientes, del estado de ánimo continuo diario. Puedes registrar
bajo una frase incompleta o 5 frases cada día donde muestre el estado de ánimo. Por ejemplo, hoy me siento, o la preocupación principal de hoy es, o la motivación o lo que más me motiva en este día es, ejemplo, puede ser, por eso es creativo, en función de tu problema, yo elijo 5 elementos donde me permitan mostrar después, representar con tablas, con gráficas, con imágenes, con lo que quieran, cómo fue cambiando, pero que sea el soporte. Por eso les digo, aunque hacemos psicología dialéctica y muchas veces nos interesa lo subjetivo, en cualquier situación tenemos el componente objetivo, no es excluyente. O sea, no es nada más decir al final, de acuerdo a lo que observamos, se observa con mejor estado de ánimo. No, eso no es correcto, eso es falso, necesitamos formas de registro continuas, evidencias que permiten mostrar que se dio ese cambio de ánimo. Puede ser a través del análisis de una producción de la persona, sea un dibujo, sea puede ser el relato de 5 minutos de cómo se siente, o podemos hacerlo no directo, sino respecto a cómo piensa que se siente alguien el día de hoy, a partir de un film o de un cuento, no lo sé, hay que ser creativos, pero nosotros tenemos que diseñar. Lo que sí, para tener esa variante, necesitamos, dedíquense un día a consultar hojas de registro de distintos enfoques, no importa que no sea histórico-cultural, hojas de registro, vayan a la parte de las tesis, bueno, busquen hojas de registro o bitácoras, y busquen donde sí se incluyen cuáles son esos elementos que se registran para que después de eso los puedan representar. ¿Sale, Lau? Sí, ok. Es que justamente le iba a preguntar si se podían hacer también dibujos como manera de, pues, de representación en cuanto al ánimo de la persona. Pero entonces sí se Claro, puede hacer como dibujos, pues. sí, siempre y cuando yo tenga un Ajá. método claro para analizar y para que yo pueda mostrar que ese dibujito muestra tal emoción distinto al otro. Lo de menos es hacer el dibujito. Lo importante es que Ajá. yo tenga las habilidades para poder analizar. Ajá, por ejemplo, se le podría dar como la instrucción de dibujar a una persona o dibujarse a él mismo como se siente en ese momento y ver de acuerdo a eso. Podría podría ser, pero decíamos, ahí tendríamos que analizar significados y sentidos. Sí, ya quería que Sarita hablara, por supuesto. Sarita, por favor. Bueno, levanté la mano para formular mi pregunta, pero querías que dijera algo específico de lo Ah, que no, se pensé está que iba a viendo. decir algo, por lo que preguntaba, No, porque por medio de sentidos, o sea, si se analiza el dibujo como el arte, se pueden analizar también cuáles son esos sentidos que están ahí plasmados. Ujú. sí, Pero es más ah, complejo para pero uno. Ajá. ahí la duda era justamente en cuestión al tipo de registro, este, mm, o sea, en cuanto a la bitácora, mm, ahí tengo la duda todavía, aún no logro concretar en cuestión a ¿cómo se puede analizar un dibujo sin que se llegue tanto a lo oral, a lo, a lo anecdótico, si se supone que la herramienta es el dibujo? Bueno, no sé si vaya relacionado, pero este, bueno, esa era la duda. Claro, pero es que hay que diferenciar, o sea, una cosa es el que produce y otra cosa es el que analiza. Entonces, la producción en sí misma puede ser perceptiva, pero el análisis lo puedo dejar perceptivo o lo puedo hacer verbal. Pero si yo quisiera al revés, entonces no le pido que dibuje para expresar su situación emocional, sino si yo quiero otra condición, yo le pido, por ejemplo, más bien que dibuje algo que represente tal emoción, pero son dos condiciones totalmente distintas. O sea, el dibujo lo tendría que analizar yo, no la persona, pero por eso digo que no es nada sencillo. Ujú. No es nada sencillo, por supuesto. A lo mejor sería un registro más sencillo
que ese dibujo, bueno, más sencillo, pero más claro, que haga un dibujo él y que haciendo un dibujo, tú le muestres siempre 5 o 10 dibujos que reflejen cada uno de acuerdo a autores teóricos, uno la alegría, otro el miedo, otro la tristeza, y que él hacer sus dibujos y que le digas cuál es miedo, tristeza, etcétera, y que él su dibujo diga con cuál se relaciona más, con cuál lo agruparía. ¿Lo hice hablar? Nada. Ok. Y Sarita dirá, bueno, pero ¿cómo sé que corresponde? Ah, bueno, pues entonces, si yo no quiero saberlo por ese medio, entonces yo no quiero usar el dibujo y quiero otros medios y quiero lo verbal. ¿Sí me explico? Sí, ya entendí. Sí, Pero porque yo lo puedo justo, dejar solo ahí y puede ser una evidencia. Si al inicio el dibujo lo agrupaba con formas, vamos a decirlo, de tristeza, yo no tengo problema con los números, recuerden, si el 80% de las veces en las primeras sesiones lo vinculaba con tristeza y en la final el 60% lo vincula con la alegría, díganme si yo como comunidad científica voy a desacreditar su trabajo de intervención y para demostrarme que ha cambiado el estado de ánimo. Si la consigna fue, realiza un dibujo que refleje tu estado de ánimo el día de hoy. y eso a nivel, pues bitácora, ¿no? O sea, a nivel de diseño de registro de datos. Claro, claro, ahí está la evidencia, ahí está la Ajá, sí, evidencia, ya. ahí está la evidencia. En Ujú, todo debemos de tener evidencia, no porque analizamos objetividad, no por ujú. eso es como, pues yo pienso, yo vi, yo los vi, porque ya saludaban más, saludaban más, a ver, si ese es tu criterio, dime cuántas veces saludaban al inicio y cuántas saludaban al final, o dime qué tipo de saludos realizaban al inicio y qué tipo de saludos realizaban al final. ¿Sí me explico? O sea, Ujú. cualquier cosa no siempre debe ser cantidad, puede ser cualidad, pero con cualquier caso debe ser objetivo. Muy bien. Pues entonces, o sea, por ejemplo, hasta en el análisis de trechos, yo no digo lo que yo crea. Dani ya vivió el proceso conmigo de hacer el análisis del reporte de un caso, lo verán cuando ya esté publicado, pero ya vieron otros casos, y yo digo, sintió esto, pensó esto, pero pongo el trecho. Yo lo estoy interpretando a Ujú. partir de eso. Sí, es la evidencia, es el trecho Sí, y claro, ya y tú, ajá, Leslie y otros tendrán ahí el trecho. Yo estoy interpretando esto, pero a ver, ¿dónde está la evidencia? Ah, yo cuando leo esto, sí, sí, va por ahí. O, pues tú dices que es esto, pero eso no tiene nada que ver con eso. ya, junto con toda la construcción de los demás trechos, ¿no? Así es, ahí está la Ya, evidencia. ok, bien. ¿Vale? Ok, Sí, muy bien. Cuídense mucho, bonito fin de semana. Nos vemos la siguiente sesión. Ya les estaré avisando el día, les estaré avisando el curso que se va a elaborar para que ganen sus lugares lo más pronto, porque hay lugares limitados. No es cierto, para ustedes está garantizado, pero que me digan quién para que justamente se pueda llevar a cabo. Entonces, o sea, no es obligado para todos, pero si su proyecto es de neuro o de psicopedagogía, pues no tienen salvación. Será en el horario de 2 a 4, ya se los diré qué día. Vale. Bueno, pues no hay más que decir por el momento. Cuídense mucho. Nos vemos. Corro a otra sesión. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta gracias, luego. Jenny, bye. Gracias. Hasta luego, gracias. Bye.